Coloquio, el programa económico de la semana. Esteban, vamos a, como siempre en Coloquio, vamos a presentar, señor director, la portada del periódico Primicias impreso para ver qué trae Primicias para llevarlo a la teleaudiencia de Coloquio, el programa económico de la semana. Vamos a ver la portada que tenemos por ahí. Ahí está, Esteban. Sí, dice, bomba de tiempo, unificar el GLP y las gasolinas en una misma estación. La economía de República Dominicana terminaría generando entre 26.000 y 27.000 millones de dólares en el 2017, revela al periódico Primicias el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Nuevo director en la Policía Nacional recibe el cargo con un auge delincuencial en el país y otra vez fracasan aspirantes de algunos generales al cargo, entre ellos Frener Bello. Asaltan hija de la directora de Servicios Administrativos del periódico Primicias. Esto ocurrió en Santo Domingo Este y ocurrió, Esteban, de la siguiente manera. Ella pidió un taxi a una empresa, llegó una jipeta que es taxi de esa empresa, ella se montó y más adelante, donde está el baúl de la jipeta, sí, había un delincuente que salió con una pistola cuando el taxista se paró en un lugar de Santo Domingo Este. Pero Dios mío, mira, oye cómo hemos llegado, sí, para asaltar gente. Los niveles de inseguridad. Eso es una situación que ciertamente tiene al país ya en una condición de incertidumbre y de temor. Y vamos a ver, lamentablemente, tenemos un nuevo director de policía, el nuevo director, Escobita nueva, barre bien, cambia muchísima gente. Pero deja de ser nueva, cuando deja de ser nueva seguimos en lo mismo. Un sistema que no avanza. Lo cierto es que Vanessa Mancebo Polanco, una estudiante universitaria con muchas inquietudes, fue asaltada y se reporta que en ese mismo vehículo, Esteban, posterior al asalto de esa estudiante universitaria, sí, la hija de Manuel Mancebo Méndez y de Lilian Polanco Piña, atracaron en ese mismo vehículo a otra joven. ¿Y tú sabes cómo se determinó eso? La asaltaron en el puente de Villamella y los atracadores fueron y tiraron en Sabana Perdida los documentos de Vanessa, y apareció otra cédula de otra joven que también fue asaltada por esos delincuentes. Ese mismo día, exactamente. Esa misma noche. Qué barbaridad. Entonces, así no podemos. Yo creo que vamos a tener tú y yo que hacer un programa especial sobre el costo económico de los asaltos en República Dominicana, porque no es solamente el costo económico y la situación de emergencia que le genera a familias, al comercio, sino también el daño que eso le hace a los sectores productivos. A los sectores productivos, sí, claro que sí, porque tú tienes una situación, incluso eso afecta hasta la imagen de la República Dominicana en cuanto a la llegada o visita de turistas, porque los visitantes generalmente miden los niveles de seguridad o de inseguridad en determinados países antes de ir a visitarles, y eso de que se estén produciendo asaltos y atracos constantes e incluso asesinatos, muertes, eso aleja a muchos visitantes que tal vez prefieren ir a otros países que son mucho más seguros que el nuestro, como es el caso, por ejemplo, de Cuba, que es un país donde los niveles de seguridad los niveles de seguridad ciudadana son bastante efectivos. Y no solamente los asaltos tienen impacto económico en el Gran Santo Domingo. Mira, por ejemplo, cómo la policía al final de la gestión recién pasada, de Peguero, el ex director de la policía, dice, mataron 4 delincuentes matapolicías en Higüey, uno de los cuales sus familiares y otras organizaciones dicen que lo entregaron vivo, sí, y después entonces apareció entre los muertos. Pero cuando dice que mataron en Higüey en un supuesto intercambio de disparos con alegados delincuentes, eso le hace daño a toda esa zona por ahí. Sí, claro que sí. Como le hace daño que también, es una zona turística. Como le hace daño también que desconocidos asaltaran recientemente una banca en Bávaro, y también como aparecieron 2 cadáveres de 2 holandeses en el Ceibo, sí, cuyo caso todavía
se desconoce la solución. Entonces, todos los atracos que ocurren en La Romana, en Higüey, en Bávaro, en el este del país, todo eso afecta a nuestro turismo, que es la gallina de los huevos de oro, como dice un trabajo de primicias esta semana. ¿Tú sabes cuánto proyecta que genera el turismo, según el Banco Central? Para este año. 7.200 millones de dólares. Y debemos cuidar el turismo con seguridad. Con seguridad, por supuesto, Con seguridad. no solo servicios. La seguridad ciudadana es imprescindible para mantener un buen nivel de llegada de visitantes. Pero el Banco Central, como dijimos al principio del programa, les ofreció un informe bastante detallado sobre el comportamiento de la economía, una economía que se desaceleró durante el primer semestre de este año, al crecer un 4%, en un 2 o más de 2 puntos, 3 puntos porcentuales por debajo de lo que había crecido en el primer semestre del año pasado. Sabíamos de esa desaceleración o ralentización de la economía, tomando en cuenta de que la demanda interna se ha reducido y tomando en cuenta también de que la actividad económica en sí ha sido limitada. El gasto público incluso también ha bajado en algunos aspectos fundamentales, como es el aspecto o el área de la construcción. Por lo tanto, tuvimos en el caso de la economía, aunque un crecimiento positivo, porque como quiera que sea un 4% positivo, tuvimos importantes sectores que sufrieron desaceleración en su crecimiento y eso impactó. Ahora bien, contamos con un nivel inflacionario bastante bien controlado, contamos con una tasa de cambio también más o menos controlada, aunque últimamente ha estado devaluándose el peso, y contamos también con una disponibilidad ahora mucho mayor de recursos con la liberación de dinero del encaje legal que hizo el Banco Central, precisamente a partir del conocimiento de estas cifras preliminares que en principio se tenían sobre el comportamiento de la economía en el primer semestre. Esa desaceleración del comportamiento económico motivó a la autoridad monetaria a tomar medidas tendentes a dinamizar el crecimiento y esa dinamización se está buscando con la disposición de dinero a bajo costo para financiar diferentes áreas de la República Dominicana, áreas productivas, áreas comerciales, áreas de consumo. Bueno, un elemento importante, la generación de divisas creció en el primer semestre por encima de los 1.200 millones de dólares en relación al año pasado. Eso a propósito de un aumento que se registra en el valor de las exportaciones, no voy a decir que en el volumen de las exportaciones, pero sí en el valor de las exportaciones, así como mayor atracción de inversión extranjera directa, mayor llegada de turismo, que fue de los pocos sectores que creció efectivamente durante el primer semestre de este año, o sea, que creció por encima de lo que creció el año pasado, porque nada más 2 o 3 sectores de todos los sectores de la economía registraron un crecimiento efectivo, los otros se desaceleraron. Entonces, la entrada de divisas por el turismo y la entrada de divisas también por las remesas, Alex. Bueno, precisamente por las remesas, por el turismo y por la inversión extranjera directa sí, que es otra fuente, pero tú y yo tenemos una posición común de que el país debe apostar a generar más divisas, que crezcan de manera real las exportaciones nacionales. No, y que sean divisas que también se generen de manera real, porque tú tienes una situación con el caso de la generación de divisas, Ale. Por ejemplo, la generación de divisas por medio de las remesas, eso es dinero, esos dólares que entran en términos efectivos, reales. O sea, cuando digo reales es porque la gente manda una remesa a sus familiares, los dominicanos residentes en el exterior mandan una remesa a sus familiares aquí y es un dinero que entra de manera efectiva. Un dinero que entra también de manera efectiva es el de las exportaciones nacionales. Las exportaciones de producto nacional también entran de manera efectiva. Un dinero que debería entrar de manera efectiva, pero no entra de manera efectiva, es el de la inversión extranjera directa. Y digo que debería y no es así, porque lo que hace el Banco Central es que registra los anuncios de inversión extranjera en determinado periodo y entonces lo coloca como llegada de divisas por inversión extranjera. Por ejemplo, si una empresa anuncia que va a invertir este año 50 millones, 500 millones de dólares en un hotel, por poner un ejemplo, entonces automáticamente el Banco Central registra esos 500 millones de dólares como inversión extranjera directa. Ahora, es posible que ese hotel tarde 2 o 3 años para construirse. Es posible que la primera partida de ese dinero no entre en ese año específico. Por lo tanto, es un dinero que no entra de inmediato, no es un ingreso efectivo inmediato, sino que es un ingreso anunciado.
Y lo mismo pasa con el turismo. El turismo te genera 6.000, 7.000 millones de dólares en un año, que es lo que se tiene proyectado para este año, pero la mayoría de ese dinero es adquirido o es pagado a través de los turoperadores, que los turistas compran paquetes y vienen aquí al país. Entonces esas agencias turoperadoras y las cadenas hoteleras pues reciben los pagos en el exterior y no necesariamente entra aquí más que lo que se utiliza para mantener el hotel y para el consumo de las personas que nos visitan. O sea, los alimentos y bebidas y servicios que reciben, entonces ese dinero sí entra, pero la mayoría de ese dinero que se genera como divisas del turismo se queda en las manos de los turoperadores y en las manos de las cadenas hoteleras internacionales, porque esos pagos se realizan fuera, no se realizan en el país. Mira, Esteban, retomando el informe del Banco Central, el sector agropecuario creció en el primer semestre de 2016 8%. Ahora el crecimiento fue de 6.2%, hubo desaceleración. Es una desaceleración, exacto. Manufactura local. Eso es la industria. La industria manufacturera de la República Dominicana, 6.4 el año pasado, 2.3 este año. Una desaceleración también. Construcción 16.8, este año menos 2.7. Ahí no hubo solo una desaceleración, sino que hubo una caída. Una caída. Sí, decreció, no creció. El Entonces, sector construcción, que es de los más importantes. Energía y agua de 6.2 el año pasado bajó a 4.4. El comercio de 5.5 a 3.1. El turismo, que está compuesto por los hoteles, bares y restaurantes, creció este primer semestre 7.8 por encima del 5% que creció del el año pasado. Sí. Ese sí creció de manera efectiva. Ese creció de manera real y profunda. Real y... Transporte y almacenamiento 5.7 el año pasado, 4.7 este año. Comunicaciones 5.7, este año 5.8. Sí, hay una pequeña variación. Sí, prácticamente quedó igual, sí. Un crecimiento Servicio similar. financiero disminuyó el crecimiento, este año fue de 8.1, el año pasado 11.2. Sí, Primicia ahí también hubo una desaceleración. Primicia plantea que necesitamos recuperar la caída del PIB. Y hay un detalle muy importante que ofreció el gobernador del Banco Central. Y es que ante una pregunta insistente, siempre cuando el Banco Central da los informes, la gente hasta se burla de los informes. Sí, diciendo que ellos no ven el crecimiento. Incredulidad y eso. Pero Valdés Albizu respondió de la siguiente manera: no corresponde al Banco Central el derrame de la economía. Y dice que el Banco Central lo que ofrece son las estadísticas del crecimiento. Sí. O del comportamiento económico, de la actividad económica del país. Y esto es importante, porque, por ejemplo, ¿quién debe derramar el crecimiento del sector turístico? Debe derramarlo los hoteles. Los hoteles. Y todos los componentes. Los empresarios del sector turístico. Las políticas gubernamentales tendentes a eso. Ciertamente, el Banco Central lo que hace es que lleva un registro de las cuentas nacionales. Ahora, la forma en que se administran esas cuentas nacionales no están bajo el control ni bajo la responsabilidad del Banco Central. El Banco Central lo que le hace le ofrece el servicio al país, decirle, mira, este sector creció en tal o cual proporción. Ahora, ese crecimiento se reflejó o no se reflejó en la calidad de vida de la gente. Eso es responsabilidad de otras áreas gubernamentales y también privadas. Pero también quería, Alex, destacar que fíjate cómo incide la política en determinadas áreas de la economía. El año pasado, que era un año electoral, en el primer semestre del año pasado, que fue 2016, como era un año electoral, la construcción creció 16.8% con relación a el año anterior, o sea, un crecimiento extraordinariamente alto. Casi un 17% creció el sector construcción y fue básicamente por las construcciones o la inversión del Estado en construcción. ¿Por qué? Porque estaban en campaña, estaban buscando votos. Carreteras, reparación de calles, construcción de escuelas, construcción de elevados, construcción de esto, construcción de aquello. ¿Qué pasó en el primer semestre de este año? El sector construcción también, que sufre una caída de menos 2.7, porque ya no hay que buscar votos en el primer semestre, sino que había que ajustar los números. En este año ni en el próximo... Ni en el próximo, hay que construir mucho. No hay que construir mucho, ahora, porque no hay que buscar votos. Ahora, Esteban, esa caída en el sector de la construcción tiene una respuesta analizable en este programa. Licey al Medio anuncia protesta.
San Francisco de Macorís lo hizo recientemente. Sí, sí. Hay Y muchos las sectores que están comunidades están protestando. reclamando. Pero aparte de lo que estamos analizando, yo te quiero tirar un tema caliente. El Congreso Nacional aprobó una ley de emergencia para rehabilitar todos los puentes que en octubre del año pasado y febrero de este año afectaron las lluvias y toda la carretera. Sí. Entonces no se reflejó No se hizo la nada. inversión. Se hizo poco entonces. Entonces se hizo poco. Eso demuestra que se hizo poco. Se hizo poco. Porque además hay otro dato. La asociación que aglutina las empresas productoras de cemento, ADOCEN, dice que la venta de cemento cayó 2%. Fíjate, en lo que va de año. Menos 2%. Menos 2%. Muy parecido al sector en completo, que es menos 2.7%. Parecido. Muy parecido, porque es directamente proporcional la venta de cemento con relación a la construcción. Entonces, ahora también, Alex, te fijas que la mayoría de obras del Estado están paralizadas. La segunda línea del metro está paralizada. Los proyectos de avenidas y de carreteras, por ejemplo, una que era muy emblemática, la circunvalación de Santo Domingo. Le faltan unos tramos. No, eso está parado. Sí, eso está parado. Eso está parado. Se hicieron unos tramos que yo sé de paso, esos tramos se inundan. En la zona de Jaina, sí, se inundan cuando llueve, eso es una barbaridad, porque por ahí hay muchas cañadas y lagunas, y entonces eso se inunda, porque entonces eso no se ha terminado, eso también está paralizado. Un proyecto tan importante como el que se iba a hacer del paso de nivel o el túnel que iba a pasar por debajo del área donde le dicen pintura, aquí en Herrera, aquí, claro. Eso está paralizado también, eso no se hizo, eso se quedó en planos. Y así ha pasado con la mayoría de obras estatales. Se ha desacelerado o se ha prácticamente paralizado también el proceso de construcción masiva de aulas, de escuelas que tenía el gobierno dominicano. Fíjate que incluso hay muchas escuelas que no se terminaron y hay muchas comunidades donde se están formando protestas de los padres de los estudiantes porque dicen que tal o cual escuela tiene X cantidad de años que no se termina o que no la terminan, lo cual entra en contradicción con la política de revolución educativa de que tanto hace referencia el gobierno dominicano a través de campañas publicitarias y eso. Hay que reconocerle al Banco Central su interés de dinamizar la economía liberando el 2.2% del encaje legal, facilitando por la vía del crédito bancario el dinamismo económico. Pero no hay dudas, Esteban, de que hace demasiado falta ese alto porcentaje de inversión pública en gasto de capital de la administración del gobierno central. Porque la gente que toma dinero prestado en la banca privada no es para construir una escuela, ni para construir un puente, sino para liquidez de una empresa X, para comprar materias primas. Pero el peso de la inversión pública la tiene el gobierno. Para que se refleje en la construcción tiene que ser así. Pero fíjate algo también, Alex, un elemento importante de un anuncio que hizo el gobernador del Banco Central, que medio pasó desapercibido, sin embargo tiene una importancia capital. ¿La recompra de la deuda? No la recompra de la deuda, porque lo de la recompra de la recompra de la deuda es una estrategia que al final como quiera nos deja en el mismo nivel de endeudamiento. Baja un poco con relación al PIB, pero... Baja 0.5%. Sí, o sea, no es una cosa extraordinaria. Me refiero a que el gobernador del Banco Central informó, ¿tú recuerdas cuando se hizo la liberación de recursos del encaje legal para financiar varias áreas? Comercio, consumo, micro, pequeña y mediana empresa, agropecuaria, industria exportadora, industria local y vivienda. En el caso de la vivienda se determinó que se iban a conceder tasas favorables para viviendas de hasta 4 millones de pesos. Y el gobernador del Banco Central dijo ahí en esa rueda de prensa los 8.000 millones que se va a ampliar a ampliar a 8 millones. A 8.000 millones. No, pero que el monto, el valor de la vivienda. 4.4 a 8 millones. A 8 Eso millones, es positivo. Que es bastante positivo porque entonces tú vas a poder conseguir financiamiento a tasas favorables, no solo para viviendas de hasta 4 millones de pesos, sino para viviendas de hasta 8 millones de pesos. A 9%, lo cual es bastante positivo. Ahora, hay que tomar en cuenta, Alex, que las autoridades monetarias tienen que buscar mecanismos para hacer o motivar al sector financiero a que canalice de manera efectiva esos recursos. Esos recursos. Sí. Y lo digo porque esos recursos, para la canalización de recursos del encaje legal, a menor costo, es decir, a una tasa de interés más baja, no necesariamente le genera ganancias favorables al sector financiero, que es el que debe canalizar esos préstamos. O sea, para el sector financiero es más rentable colocar préstamos normales a tasa de interés del mercado,
cuando coloca préstamos de recursos extraordinarios que están disponibles, pero a tasa de interés fijas o con un límite de máximo de no más de 9%, eso implica que el ente canalizador de esos recursos, que son los bancos, van a tener menos rentabilidad o menos margen en cuanto a lo que se pudieran ganar. Por lo tanto, se sienten menos motivados a gestionar de manera quizá más expedita esos recursos. Y por eso tú ves que a veces como que es medio lenta la canalización de recursos del encaje. Pero la banca debe con esto. No debe y está en eso. Sí debe, pero debe calentar calentar un poco más. Y eso como quiera tiene que ser la autoridad monetaria que motive eso. Vamos a un cambio y en un momentito, después de estos temas importantes, en los cuales el Banco Central admitió la desaceleración en algunos sectores, y eso le da, mira, credibilidad a ese informe. Sí, claro. Le da credibilidad a ese informe porque la gente piensa como que nunca dicen todas las cosas. Ahí el Banco Central habló de un crecimiento. Sincerizó el crecimiento. Y sincerizó el crecimiento. Así que vamos al cambio. En un momentito venimos con Basilio Sánchez en el segmento Impuestos y Negocios. Coloquio, el programa económico de la semana.